Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Su vida y los crímenes que cometió han fascinado y horrorizado al público durante décadas. A continuación, te presento un relato que explora su vida, su psicología y los eventos que llevaron a sus atroces acciones. Desde una edad muy temprana, Jeffrey Dahmer mostró signos de un comportamiento perturbador. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, creció en un hogar que, a primera vista, parecía normal. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres, lo que dejó una profunda huella en su vida. A menudo se sentía aislado y despreciado, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad introvertida y una obsesión por la muerte y la descomposición. Durante su adolescencia, Dahmer comenzó a experimentar con la crueldad hacia los animales. Recogía animales muertos y los disecaba, un comportamiento que sus padres ignoraron o no comprendieron. Este interés macabro era solo el comienzo de un oscuro camino que los llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. En 1978, a la edad de 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Su primera víctima fue Steven Hickett, un joven que había hecho autostop. Dahmer lo llevó a su casa, donde lo asesinó y desmembró su cuerpo. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos que se extenderían durante más de una década. A medida que pasaba el tiempo, su modus operandi se volvió más complejo y perturbador. Dahmer no solo mataba a sus víctimas, también realizaba experimentos en ellos, tratando de crear un zombi que lo obedeciera. Dahmer era un maestro del engaño. Se presentaba como un hombre amable y carismático, ganándose la confianza de sus víctimas. Su apartamento se convirtió en un verdadero infierno. Allí llevó a cabo sus crímenes con una frialdad escalofriante. La policía en varias ocasiones pasó por alto las señales de alarma. Durante años, Dahmer continuó su espiral descendente en la oscuridad, mientras se mezclaba en la sociedad como un hombre cualquiera. El momento de su captura llegó en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertó a la policía. Al entrar en su apartamento, los oficiales encontraron una escena que desafiaba la imaginación: fotografías de cuerpos de sus víctimas, restos humanos y un ambiente lleno de horror. Dahmer fue arrestado y durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes sobre sus crímenes. La comunidad quedó atónita y horrorizada al enterarse de la naturaleza de sus actos. En el juicio, Dahmer mostró poco remordimiento, lo que generó un debate sobre la psicopatía y la responsabilidad moral. Algunos expertos argumentaron que sus acciones eran el resultado de una enfermedad mental, mientras que otros creían que era simplemente un monstruo que había elegido el mal. Finalmente, fue condenado a 15 cadenas perpetuas, pero su vida en prisión fue corta. En 1994 fue asesinado por un compañero de prisión. La historia de Jeff Dahmer plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la soledad y la alimentación en la sociedad moderna. ¿Qué llevó a un niño solitario a convertirse en un monstruo? Su vida es un recordatorio escalofriante de que el mal puede estar oculto detrás de las fachadas más comunes. En el transcurso de los años, su historia ha sido objeto de muchos documentales, libros y películas que intentan desentrañar el misterio de su mente. A pesar de la horrenda naturaleza de sus crímenes, el interés por Dahmer solo ha crecido.
reflejando una fascinación oscura por la psicología del crimen y la naturaleza de la humanidad. El legado de Dahmer es uno de horror y tristeza, un recordatorio de que en las sombras de la sociedad a veces se esconden seres que desafían toda comprensión. Su historia no solo es un relato de crímenes horrendos, sino también una reflexión sobre la soledad, el sufrimiento y la búsqueda de conexión en un mundo que a menudo se siente frío y distante. Este relato explora la vida de Ted Bundy y los eventos que lo llevaron a convertirse en un criminal infame, resaltando tanto su psicología como el impacto de sus acciones en la sociedad. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Desde sus primeros años, Bundy tuvo una infancia marcada por el desarraigo y la inestabilidad familiar. Creció creyendo que su madre era su hermana, lo que generó en él una sensación de confusión y abandono. A pesar de estos problemas familiares, Bundy era un niño inteligente y carismático, capaz de encajar en diferentes grupos sociales. A medida que crecía, Bundy comenzó a desarrollar un interés por el control y el poder. Se inscribió en la Universidad de Washington, donde comenzó a estudiar psicología. Durante su tiempo en la universidad, su vida social floreció y se convirtió en un joven atractivo y carismático. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un trastorno psicológico que lo llevó a una vida de crimen. En 1974, Bundy comenzó una ola de asesinatos que se extendió a lo largo de varios estados, incluyendo Washington, Oregon y Utah. Se especializaba en atraer a sus víctimas, generalmente mujeres jóvenes, utilizando su encanto y apariencia amigable. A menudo se hacía pasar por alguien que necesitaba ayuda, como un hombre con una pierna lesionada, para acercarse a ellas. Una vez que lograba ganarse su confianza, las secuestraba, las agredía y en muchos casos las asesinaba. Bundy era astuto y manipulador, lo que le permitió evadir la captura durante años. A pesar de ser arrestado en varias ocasiones, siempre encontraba una manera de escapar. Su habilidad para engañar y manipular a las autoridades fue sorprendente, y su encanto personal lo convirtió en un sujeto de interés mediático. En varias ocasiones, Bundy se defendía a sí mismo en el tribunal, utilizando su educación en leyes para confundir a los jurados y a los testigos. Durante su tiempo en prisión, Bundy continuó manipulando a quienes lo rodeaban. A pesar de su condena, sus carismáticas apariencias y su capacidad para conectar con la gente lo hacía popular. Aprovechó este interés para dar entrevistas, donde a menudo se mostraba como un hombre reformado que deseaba ayudar a las autoridades a entender su comportamiento. Sin embargo, en el fondo, seguía siendo un depredador. Finalmente, en 1978, Bundy fue capturado nuevamente, y esta vez las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte. Durante sus años en prisión, se sometió a evaluaciones psicológicas y ofreció relatos de sus crímenes, revelando detalles escalofriantes sobre su psicología y motivaciones. En varias ocasiones se mostró arrepentido, pero muchos expertos creían que su remordimiento era superficial, destinado a manipular la opinión pública. En su juicio, Bundy se convirtió en una figura mediática, atrayendo la atención de los medios de comunicación y del público. Su personalidad carismática y su apariencia atractiva contrastaba drásticamente con la naturaleza de sus crímenes, lo que generó una fascinación inquietante. A pesar de la evidencia en su contra, Bundy continuó negando algunas de las acusaciones, lo que alimentó aún más el interés en su historia. Finalmente, el 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Su muerte marcó el final de una ola de terror que había durado más de una década. Sin embargo, su legado vivía en la cultura popular, donde su historia se ha convertido en un símbolo de la dualidad en la naturaleza humana. Un hombre
atractivo y carismático que llevó una vida de horror y destrucción. La historia de Ted Bundy plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la capacidad de una persona para llevar una doble vida. Su vida es un recordatorio escalofriante de que el mal puede ocultarse detrás de las fachadas más atractivas y que a veces las personas más encantadoras pueden ser las más peligrosas. A lo largo de los años, Bundy ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos, libros y producciones cinematográficas que intentan desentrañar la complejidad de su mente y sus motivaciones. Su historia sigue siendo un tema de fascinación y horror, un recordatorio de los oscuros rincones de la psicología humana y la capacidad para el mal.